¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran, familia? Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos aquí en este programa, en este primer programa ya prácticamente del mes de mayo de Fe, Esperanza y Amor. Como siempre, estamos bien contentos de poder recibirles, de leer sus comentarios. No importa el lugar donde te encuentres, es una de las cosas que hemos aprendido en esta pandemia, que lejos y las distancias no es un impedimento para que podamos conectarnos y unir nuestros corazones a un solo tono, como decía esta hermosa canción, y entender que somos iglesia, una iglesia que quiere abrazar a las personas, una iglesia que quiere ser relevante para tiempos como este, no una iglesia de normas, de reglas y de solamente mandatos o de ideas vacías, sino una iglesia que quiera reflejar amor, que quiera reflejar comprensión y que yo creo que es algo que se ocupa de manera urgente en estos tiempos. Así que antes de comenzar en este maravilloso tema, quisiera abrir un paréntesis para dar algo de peso a lo que justamente se estaba mencionando en el lobby. Tenemos dos increíbles noticias. Una de ellas, que es básicamente la de este día domingo, estaremos teniendo una maravillosa celebración del Día de las Madres. Así que si tú eres mamá y asistes de manera constante, de manera recurrente también, es un tiempo especial para ti que ojalá puedas venir, que puedas aprender, que puedas disfrutar. Y también por otro lado, también si tú te estás conectando hoy por primera ocasión, estaremos teniendo esa celebración para ti. Si también eres mamá, nos encantaría, nos pondríamos locos de poder recibirte, locos de poderte dar una calurosa bienvenida. No sé si van a haber bailables, si los muchachos están ahí preparando ahí ese baile ahí que rompían por ahí pues ahora sí que la olla, no sé si lo va a ver, pero sí sabemos que pasaremos un tiempo maravilloso. Va a haber también incluso un mensaje significativo que justamente estamos ya cerrando nuestra serie que se llama Mejores Decisiones, Menos Arrepentimientos. ¿Quién no quiere mejores decisiones para evitar caer en esos estancamientos espirituales? Así que dos anuncios importantes. Te esperamos a ti que eres mamá este 8 de mayo. Si estás acá en Querétaro, vente a las 12:30. Si estás allá en Celaya también, vente a las 10 de la mañana. Te estaremos esperando y de hecho también vamos a tener una sorpresa que no quiero spoilear a nadie, no quiero avanzar de qué se va a estar tratando esta sorpresa, pero te animamos a que puedas venir. Así que bueno, pues habiendo dicho lo anterior, queremos caer en ese punto que anhelamos y soñamos ser una iglesia para todos. No importa la etapa en donde te encuentres el día de hoy, no importa si te sientes lastimado, si te sientes preocupado, no importa incluso si tienes muchas preguntas, es bueno tener preguntas, sino de dónde vendría ese aprendizaje, si por alguna situación abandonaste tu fe en algún punto de tu vida y dices, necesito reivindicarme, necesito retomar ese carril. Fe, Esperanza y Amor, los servicios que hacemos los días domingo o punto de partida son ese encuentro personal, es esa cita que Dios ha planeado para que puedas conocerle y enamorarte cada día más de Él. Así que es una iglesia para todos y quiero que me acompañes a leer lo que estará apareciendo en pantalla, que es el tema que da prácticamente el hilo de que estoy hablando. Hoy estaremos hablando acerca de este tema titulado Ansiosos por nada. Y me encanta esta condicionante porque la mayoría, si no es que todos, hemos estado atravesando un episodio de ansiedad, una crisis de ansiedad, algo que nos robe el sueño y quiero que me acompañes en este pensamiento. Imagínate que son las 2 de la mañana, que te encuentras algo nervioso, no encuentras la manera de poder estar durmiendo, así que estás en una condición de estrés, te mueves para un lado, te mueves para el otro lado y en medio de esa falta de sueño que llevas tiempo incluso sintiendo que tal vez descansas 8 horas, pero te sigues sintiendo igual de cansado, en medio de esa desesperanza, de esa desolación, comienzas a imaginar diferentes futuros porque ya sabes que nos encanta imaginar diferentes objetivos o diferentes cosas, pero hay algo que te impide seguir avanzando. Llega a tu mente la frustración de cosas que no has hecho, de cosas que tienes que cambiar, pero que a la fecha todavía no lo has hecho. Llegan a la mente esas batallas que tienes en la familia, esa
cuestión de desapego con los hijos, llega a tu mente incluso los problemas familiares en el matrimonio, en tus relaciones, y te pones un tanto ansioso, te pones nervioso, porque no sabes efectivamente si el lugar a donde tú querías llegar tiempo atrás está cumpliendo, o si prácticamente caminas a un lugar sin sentido. Y todos hemos atravesado esas noches largas y amargas, esos días sin sabor donde decimos, no sé hacia dónde me dirijo, donde hay estrés, donde hay taquicardias, hay mayores palpitaciones, una frecuencia cardíaca alta, y no solamente en el área orgánica nos hemos visto afectados por una colitis nerviosa, por una alopecia, se te cae el cabello del estrés, de los problemas, una dermatitis, comienzas a tener algunas cuestiones de granos que aparecen por el mismo estrés, por la misma ansiedad, por la misma carga que el día de hoy ya estás llevando, o si eres como yo, que también nos comienza a brotar un poco de herpes zóster, por la misma condición de estrés. Y mira qué temática para todos nosotros, ¿no? Porque hoy vamos a hablar acerca de lo que dice Dios de la ansiedad y cómo nosotros podemos reflejar que le seguimos en medio de esos días sin color. Entonces, ansiosos por nada, todos hemos estado atravesando días como esos. Y mira, quiero decirte una cosa que está apareciendo en pantalla. La ansiedad es parte de tu vida. Pero, y me encanta esa palabra, pero no debe de apoderarse de tu vida, de tus mismos días. Los problemas son parte de tu vida, claro que sí, pero no pueden ser tu vida. Las luchas, los conflictos, como me gusta decirlo, son estaciones de la vida, pero no pueden esas cosas definirte a ti como persona. Si Liverpool es parte de tu vida, no, Liverpool no es parte de tu vida, pero muchas cosas pueden ser parte de tu vida. La idea es de que tú no te dejes dominar por esas diferentes circunstancias. Y de hecho, fíjate qué cosa tan interesante nos decía y nos mostraba Lucas, capítulo 21, versículo, si mal no recuerdo, el 20, que dice, mirad también vosotros que no carguemos nuestros corazones, ¿de qué? De ansiedad, de estrés, de afán, de glotonería, de cosas. Un corazón cargado es un corazón que difícilmente se va a preocupar por las demás personas. ¿Por qué? Porque los reflectores están hacia nosotros y muchas veces nos convertimos en las mismas víctimas, incapaces de mirar y voltear incluso también a los problemas de las demás personas. Por eso es un tema significativo, que nosotros necesitamos enfocarnos en el mismo lente de nuestro Dios. Entonces la ansiedad es parte de tu vida también, pero el problema de todo esto básicamente es que alimentamos nuestros miedos, alimentamos la incertidumbre, alimentamos la ansiedad y ¿sabes qué? Dejamos morir de hambre nuestra fe, dejamos morir de hambre nuestra confianza en Dios. Dejamos morir de hambre nuestro servicio porque estamos tan centrados en mis luchas, mis problemas, mis batallas, que no estamos dispuestos a abrir los brazos y ni siquiera a abrir nuestra visión a personas que necesitan una iglesia valiente. Y tú y yo podemos ser esa iglesia valiente. Si tan solo hacemos las cosas para Dios, si tan solo decidimos ser obedientes. ¿Qué detalle de lo que estamos hablando? ¿Hay ansiedad? Por supuesto. Un amigo que es psicólogo me decía, no te imaginas los casos que veo a la semana, 80% con esta condición de estrés, de asuntos sin resolver y de problemas que traemos cargando con ese exceso de dimensiones en nuestro equipaje. Y el caos comienza cuando dejamos que los problemas del mañana arruinen el día de hoy. Por eso Jesús decía, basta cada día su propio mal. Por supuesto, no podemos comenzar incluso a convertirnos en esos adivinos, porque tú y yo nos convertimos en adivinos cuando las cosas se tornan complicadas, nos imaginamos diferentes futuros y, por ejemplo, ¿no? Estamos en una crisis a nivel del trabajo, hay luchas, hay a cierto punto una cuestión de ruptura financiera y estás atravesando ese momento, ese día complicado y ya estamos imaginando, ¿y si me despiden? ¿Y si no puedo pagar el coche? ¿Y si no puedo pagar la casa?
¿Y si mis hijos no pueden estudiar porque no alcanzo a pagar la colegiatura? Y entonces vamos a tener que salir de este lugar, de esta ciudad, de este mismo punto. Nos vamos a ir a vivir como homeless fuera de casa, vamos a estar abajo de un puente, nos vamos a encontrar y entonces comenzamos a vislumbrar futuros y echamos a volar nuestra imaginación por la misma ansiedad de algo que ni siquiera ha ocurrido. Pero tú y yo ya nos trasladamos hasta ese mismo punto. Estoy mal. Y entonces empezamos a somatizar algunas enfermedades, como lo fue en el caso del COVID, ¿no? Que de repente escuchábamos falta de aire, hay una falta de gusto, hay una falta de olfato, y yo lo tengo, y me compré el oxímetro, y cada 5 segundos estoy checando mi oxigenación, la temperatura, y entonces empezamos a somatizar cosas que tal vez ni siquiera son realidad. Ese es el gran conflicto de la ansiedad, es un asesino silencioso, y tú y yo no podemos ser parte de eso. No podemos dejarnos controlar por esas condiciones y apartar nuestra vida de las cosas importantes. Entonces, hay algo bien interesante. Hay una diferencia que existe entre la ansiedad y el miedo. Son como primos y hermanos, la ansiedad y el miedo. Y quiero ejemplificarlo de esta manera. Resulta que hace unas semanas estaba con Ania, que es mi esposa, estábamos moviendo una maceta allá en la casa y a la hora de levantarla, alcanzamos a percibir una telaraña gruesa y salió rápidamente una araña violinista, ¿no? Lo primero que hacemos es quitar las manos de ahí, ¿no? Sabemos que hay condiciones agresivas, que incluso puede ser mortal una de estas picaduras si no se trata a tiempo. La reacción es miedo, quítate inmediatamente. Y entonces la diferencia con la ansiedad sería nunca más vuelvas a levantar una maceta porque pueden haber 5, 10, 20 de las mismas arañas, entonces nunca más te vuelvas a acercar a ese mismo rincón ni a levantar ninguna maceta. ¿Entendemos la diferencia? Es algo que no ha ocurrido, pero es algo que nos roba nuestro presente, es algo que nos arrebata la felicidad. Estamos tan preocupados por cosas que no han ocurrido que se nos olvida la realidad y el mandato de parte de Dios para cada uno de nosotros. Se nos olvida ser luz, se nos olvida ser sal, se nos olvida amar y perdonar. Y entonces, una iglesia con filtros, una persona llena de mentiras y de vicios, no es alguien en quien Dios pueda dar una bendición especial por el mismo hecho de que no estamos en ese mismo carril, no estamos sujetos a su voluntad y a lo que Él nos ha mandado hacer en esta tierra. Y en consecuencia también hay algo importante, la preocupación se deriva de una palabra en griego que no te voy a decir cuál es porque mi griego koiné está un poco oxidado. La palabra preocupación se deriva de 2 ideas principales, dividir y mente. Cuando estamos ansiosos, preocupados, estresados, nerviosos, cansados, tenemos una mente dividida, no podemos concentrarnos, tenemos, como dicen los psicólogos, ese anclaje emocional, ese anclaje espiritual que no nos deja mirar más allá de nuestras propias narices y de nuestras propias luchas y tenemos una vida a medias, tenemos una vida lastimada. Estamos atravesando momentos difíciles, duros y sin sabor, pero no somos capaces de darnos cuenta y mucho menos de tener la solución en nosotros mismos. Y ahí es donde tenemos que recurrir, allí es donde tenemos que aprender, ahí es donde debemos de depender, tenemos que depender. Y tú y yo tenemos que hacernos esta pregunta, ¿en dónde estamos echando el ancla de nuestro bote llamado vida? ¿Estamos teniendo un ancla estable, firme, pesada, inamovible en los días de tormenta? Inamovible en los días donde se pierde la economía, se pierde la salud, se pierde lo que yo quería. ¿De verdad estamos dispuestos a confiar en el Dios de las segundas oportunidades? ¿O sencillamente nos dejaremos consumir con la ansiedad? Y no solamente nosotros ser personas afanadas por ese estrés, no solamente sufrir las consecuencias de una gastritis
que puede generarse en una úlcera gástrica y que puede avanzar a un cáncer gástrico por estrés y por cosas que no hemos soltado, y nuestro sistema inmunológico está sumamente deprimido y somos prácticamente capaces de tomar esas enfermedades. ¿Por qué? Porque no estamos preparados, y Dios nos invita a prepararnos. Dios nos invita a que nos pongamos la armadura antes de la batalla y no en medio de esa guerra espiritual que todos estamos teniendo. Entonces, la pregunta que inunda esta noche Fe, Esperanza y Amor es: ¿cómo superar una vida a medias? ¿Cómo superar una vida llena de estrés, llena de ansiedad, llena de incluso de futuros que no han ocurrido, pero nosotros ya los somatizamos y en consecuencia van a ocurrir porque estamos tan ajenos a los planes de Dios y tan llenos de nuestro estrés que no nos permitimos mirar hacia otra dirección? Somos como los caballos así, mira, que estamos sin poder darnos cuenta de la gran necesidad que hay allá afuera por nuestras mismas decisiones, porque las cosas se van a hacer como yo quiero, y si no se hacen como yo quiero, entonces no quiero nada. Eso destruye matrimonios, eso destruye relaciones, eso destruye una comunión plena con nuestro Dios. Y mira, hoy vamos a ver un acróstico que ojalá que con esto podamos entender y que se nos quede bien grabado este asunto de la ansiedad y cómo podemos tratarlo desde la perspectiva de Dios. Cambiemos el enfoque, ojalá que podamos abrir nuestra mente a un entendimiento distinto y no mirar esto como ya conozco ese versículo, sino que podamos entender que Dios nos habla de diferentes maneras a través de las personas, a través de un mismo pasaje, a través de los problemas, por supuesto. Y necesitamos paz. Estamos en un mundo que grita auxilio, estamos en un mundo que dice necesito ayuda, tratando de curarse con placebos, con soluciones temporales, pero no encontramos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que la primera letra de la palabra paz, obviamente, es la letra P, y esta es: prepárate y piensa lo bueno. Te decía hace unos segundos que no podemos aventarnos a la guerra sin ponernos nuestra armadura, y ningún hombre antes de construir una torre se pone a calcular antes los gastos para ver si tiene lo necesario para terminarla, y que las personas que pasen no digan: ese hombre hace pura vergüenza, no pudo concluir lo que comenzó. Entonces tenemos que prepararnos. Y no hablamos de afanarnos, no hablamos de estar ya luchando ahorita con las deudas de hace 10 años o que tendremos en tanto tiempo. No, se trata de ser administrados y se trata también de prepararnos en los días grises. Mira qué es lo que nos enseña Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo número 8. Y mira, léelo conmigo allá desde casa. Por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y mira qué detalle tan importante. Todo lo que es verdadero. Usualmente la ansiedad nos roba las cosas que son verdaderas, porque estamos vislumbrando e imaginando múltiples respuestas, pero muchas no son verdaderas. La ansiedad nos roba esto. Todo lo honesto, y no hablamos de una condición de cero errores, hablamos de ser honestos con nosotros mismos y de no autoengañarnos, no de autosabotearnos, no de decir todos cambian pero yo no de poner los reflectores en nuestra vida, sino más bien de cambiar esos reflectores hacia la vida de las personas. ¿Quieres saber cómo podemos medir la madurez de cada uno de nosotros? Por la preocupación genuina que tenemos por las siguientes generaciones. Tú y yo, si tal vez tienes tiempo de haber recibido a Cristo y que tu vida ha comenzado un cambio, una transformación, tenemos que preocuparnos por las personas que no le conocen. Y basta ya de preocuparnos por incluso nuestras mismas luchas y por nuestros pecados favoritos que no hemos querido arreglar. Entonces, tenemos que ser honestos, no autosabotearnos, no engañarnos, todo lo justo. Y eso vaya que nos encanta hacer nuestra propia justicia y nos encanta decir son mis derechos.
me pertenece a mí. Pero no nos gusta comprometernos, no nos pidan llegar temprano, no nos pidan involucrarnos un poco más, que no nos hablen de ser generosos, porque en ese momento decimos, espérame tantito. Sí decía, pero no tanto. Y entonces hablamos de lo puro también. Estamos hablando de una condición opuesta a lo que va en esta cultura y a lo que va en esta generación. Todo lo puro, la pureza es opuesta a la lujuria. La pureza es opuesta a una condición de vamos a hacer las cosas sin ni siquiera pensar que está bien o está mal. El amor es paciente. La lujuria es impaciente. La lujuria te dice de una vez, y si no es en este momento, no te importo y vámonos cada quien por nuestro lado. Pero el amor te dice que espera. El amor sabe en ese momento indicado todo lo amable. Esta generación adolece de amabilidad. Esta generación no sabe pedir las cosas por favor, no sabe decir gracias, no sabe decir aquí estoy para ayudar, porque estamos llenos de ansiedad, de estrés, de nervios, de cansancio, de luchas, de problemas. ¿Y en dónde queda Dios? ¿En dónde queda nuestra fe? Probablemente en una etapa de inanición o en una etapa de desnutrición. Y en todo lo que es de buen hombre, lee conmigo esta parte final de Filipenses 4:8, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué tenemos que pensar cuando son las 2 de la madrugada, las 2 de la mañana? Estamos estresados, cansados, fatigados, imaginando cosas que tal vez nunca van a pasar. ¿Cuál es el filtro que Dios pide? ¿Cuál es ese embudo donde tenemos que hacer correr nuestros pensamientos? Pues pensemos si es verdadero, si es honesto, si es justo, si es amable, si es puro. ¿Hay alguna virtud? Si no, déjame decirte que no vale la pena desgastarnos y desgastar a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque es mi pensamiento y así yo he aprendido y las cosas se tienen que hacer así. Ese es un corazón duro, ese es un corazón que hasta cierto punto ha dejado marchitar las cosas importantes y su relación con Dios comienza cada vez a alejarse poco a poquito y en consecuencia también la oración se convierte en un remedio solamente para callar nuestra conciencia y no en algo de comunicación efectiva para con nuestro Dios. Entonces, primer ingrediente para encontrar paz, encontrar tranquilidad en medio de estos días llenos de angustia, llenos de ansiedad, es prepárate, piensa lo bueno, porque normalmente en una etapa dura estamos tan llenos del problema que tenemos que se nos olvida todo lo que ha habido detrás y los días felices y esas sonrisas. ¿Cuánto tiempo tiene que no te ríes y que eres una persona que es una carta abierta para las personas y que anima a otros? ¿Cuánto tiempo tiene? Es un ejemplo bastante burdo, pero ¿cuánto tiempo tiene de eso? Y no hablo de una risita así, no, hablo de una risa que salga, que de verdad estemos contentos porque vamos de paso aquí, porque esta solo es una estación más. Allá los tesoros serán inimaginables. Entonces, no podemos pasarnos lamentándonos y no podemos pasarnos 10 años más como el gato, lamiéndose las mismas heridas sin hacer nada. Tenemos que cambiar. Entonces, ¿de qué otra cosa podemos ser más como Jesús? Segundo punto, primer letra de paz. Prepárate y piensa lo bueno. Segunda letra, apela a Dios. Y me gusta esta palabra porque apelar tiene que ver con comunicarte, tiene que ver con solicitar, tiene que ver con algo significativo. Y fíjate que hace ya unos meses atrás estaba en la casa de mis papás y también ahí estaba uno de mis sobrinitos. Y resulta que ese sobrinito tenía como 2 años y medio, yo creo que en ese punto ya está más grande. Y ese sobrinito pesaba tal vez 10 kilos y en ese momento se escucha allá en la calle, ¡Ciel! Y de repente, ¡ay, que ya vienen los garrafones, ya viene el agua! Inmediatamente vamos a comprar el agua, ponen el garrafón en la entrada y mi sobrinito, pequeñito de 2 años, voltea a ver el garrafón, me voltea a ver a mí y empiezo a agarrar el garrafón, lo quería meter adentro de la casa, ¿no? Entonces empieza a agarrar el garrafón y le digo, te ayudo. Y me voltea a ver y dice, no, yo.
y todavía no puede articular las palabras, el garrafón pesa el doble, son 20 litros y ahí está él moviendo, no podía hacer algo más. Y sabes que muchas veces tú y yo estamos como el sobrinito, muchas veces tú y yo estamos yo puedo, déjenme a mí solo. Y tú y yo no podemos solos. Tú y yo somos personas pequeñas con un Dios grande. Y mientras más pronto entendamos eso, nuestra vida será diferente. Nuestra ansiedad cambiará. Y tú y yo tenemos que ser personas que busquen impactar y no criticar y no juzgar y hasta cierto punto escuchar y apoyar, porque ese es un mandato. ¿Qué de difícil tendría amar a alguien que nos ame? El detalle está en amar a alguien que no nos ame. El detalle está en amar a los enemigos. Ahí es donde se demuestra una verdadera madurez. Apela a Dios. Y mira, continúa Pablo enseñándonos, por nada estéis afanosos. Yo podría descansar con esto. Yo podría vivir de una manera diferente con esto. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y entonces, Dios que conoce nuestros corazones, Dios que conoce nuestras luchas, nuestras batallas, el único que es capaz y el único que puede juzgarnos, decide ponernos en libertad para que tú y yo elijamos la bendición o la maldición. Entonces, necesitamos forzosamente entender que por nada tenemos que dejar que nos robe el sueño pensamientos, ideas, luchas, batallas. Y me gusta esto, por nada. No dice por algunas cosas, no dice por lo sencillo, por nada estéis afanosos. Mejor, lejos de preocuparte, que literalmente es antes de ocupar, mejor en vez de preocuparnos, vamos a buscar hacer una armadura sólida y firme para esos días y buscar dejarle a Dios ser Dios. Porque muchas veces nosotros queremos ayudarle a Dios y solamente entorpecemos más sus planes, solamente hacemos vueltas otros 40 años en el desierto, traemos a ismaeles que no eran el plan original de Dios. Entonces dejemos de querer ayudarle a Dios y más bien sean conocidas delante de Él nuestras peticiones, nuestras oraciones, que básicamente es comunicarnos con Él. Una comunicación intencional, íntima y relacional. No basta con, Señor, gracias por la comida, amén. No basta con eso. Tenemos que ser intencionales e ir y profundizar más en esa relación. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios quiere que guardemos nuestros pensamientos. A Dios le interesa lo que entra en nuestra mente, porque dependiendo nuestros pensamientos más fuertes, será la dirección hacia donde estemos caminando. Entonces, Dios quiere que nuestros pensamientos sean conectados a Él, que nuestros pensamientos pasen ese filtro de amar a las personas, de amar a Dios y servir a otros, no de servirnos a nosotros toda la vida. ¿Qué de caso tendría esto? Y el último punto, ya para estar concluyendo, es la letra Z, de paz. Zambúllete, me gusta esa palabra, zambúllete, échate un clavado. Estamos hablando de mojarte el cuerpo por completo, no un dedito, no un piecito, zambúllete por completo. Yo me acuerdo mucho de esto, un buen amigo me dijo en su momento, antes de casarnos, de casarme con mi esposa, pues, estábamos platicando y me decía, oye, ¿y para cuándo te gustaría casarte? Y yo decía, no, pues a ver, pues tengo 26 años, 27, pues en unos 5 años, 6 años, déjame termino de estudiar otra y quiero hacer otra especialidad. Y me decía, oye, y me dijo algo que no se me va a olvidar. Me dijo, te van a decir abuelito en vez de sur. No, eso no me dijo, necesitas descansar. ¿Dónde queda el paso de fe? Y yo originalmente trataba de encapsular todo eso por pensar y tener ansiedad, decir, ¿y si un día no hay para comer? ¿Y si un día no hay para el garrafón? ¿Y si un día no podemos? Y entonces mi mente viajaba a miles de posibilidades. ¿Y dónde queda la confianza en Dios? ¿Dónde queda ese sostenimiento? ¿Dónde queda el entender que cuando nos ocupamos de las cosas de Dios, Él se ocupa de nuestra vida y es generoso? A Él nadie le gana en generosidad.
y ahí es donde la vida cambia. Y gracias a Dios nos sostiene, nos empuja, y yo sé que a ti también te ha dado más de lo que necesitas. Yo lo sé, estoy seguro de eso. Entonces Dios quiere enseñarnos que tenemos que zambullirnos en esas circunstancias. Y mira, Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor cuando siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es como si dijera, por si no lo entendiste, por si no estás poniendo mucha atención, regocíjate, alégrate, celebra que tú, si has depositado tu fe en Jesús y si te has arrepentido con Dios y te has entendido deudor y pecador delante de Él y quieres cambiar tu vida, estás a un paso de solamente decirle, Señor, yo no puedo. Señor, necesito que tú seas el timón de mi vida. Necesito que tú entres en mi corazón y que llenes todos esos huecos que por años he tratado de llenar con miles de cosas, pero solamente me siento más vacío. Ya no quiero tener esta ansiedad. Quiero cambiar y no cambiaré solo si no es contigo. Entonces, una pregunta dura para todos en esta noche. ¿Quieres garantizar la miseria el día de mañana? Una difícil pregunta para todos nosotros. ¿Quieres garantizar de verdad la miseria para el día de mañana? Húndete en el fango de la autocompasión, húndete en el fango de echar culpa a todos, menos a ti, y hundámonos en esa ansiedad que no nos lleva a nada, porque nunca la ansiedad ha pagado alguna cuenta, nunca la ansiedad ha curado una enfermedad, nunca la ansiedad nos ha llevado hacia otro lugar. Entonces, ¿quieres garantizarlo? Allí está la respuesta. Tenemos que entender que la paz no llega cuando consigues el control total de tu vida. Nunca va a llegar, ¿sabes por qué? Porque nunca lo vas a tener. Nunca vas a tener el control pleno y total de todo lo que ocurre en tus alrededores, en tu círculo, en tu andar diario. Pero sí podemos entender que la paz sí llegará cuando le confías a Él. ¿A quién? A Dios. Tus preocupaciones y tus ansiedades. Ahí encontrarás la paz que tanto has estado soñando, que tanto has estado deseando, de esos días sin sabor, de esos días duros, de esos días complicados. Allí la encontrarás. Cuando dejemos de culpar a otros y decidamos hacernos nosotros responsables. Así que me gustaría terminar. En la semana leía un cuento muy interesante. Resulta que era un rey que tenía obviamente un palacio gigantesco, pero él todos los días abría la ventana y se sentía muy desanimado, muy triste, muy desairado, y mandó a hacer una junta con sus súbditos para entender cómo podría él mejorar esa ansiedad, ese estrés que él estaba atravesando. Así que resulta que uno de ellos le dijo, creo que a este palacio le falta color. Sería una buena idea poner un jardín hermoso. Yo creo que de ahí, por ejemplo, salieron los jardines colgantes de Babilonia, por querer tener algo hermoso, algo que diera ánimo. El verde representa vida y refleja alegría. Y entonces decidió el rey, es una buena opción, vamos a poner un jardín, muchas plantas, frutales, algunos que no sean frutales, que sean de adorno, de ornato, está excelente. Así que este rey mandó traer a los más expertos biólogos y horticultores de aquellos tiempos para plantar y sembrar todo aquello que cada vez que el rey abriera la ventana le darían tranquilidad y le darían algo de bienestar. Y fue así por los próximos meses hasta que un día se dio cuenta el rey que cada vez que abría la ventana encontraba plantas aplastadas, encontraba rosas también, como si alguien se hubiera pateado, había cosas así destrozadas, y pasaron varias noches, él se inquietaba, ¿qué es lo que está ocurriendo, no? Así que se decidió a esa noche no dormir y esperar y ver qué es lo que pasaba, ¿no? ¿Quién es la persona que estaba entrando a destrozar su hermoso jardín que le daba tranquilidad? Así que esperó y esperó y esperó y vio un hermoso ciervo como este que está allá en la pantalla. Vio que ese ciervo, para poder llegar al árbol de ciruelas, tenía que pisar las plantas, las flores, hasta llegar al árbol de ciruelas para quedarse un buen rato masticándolas y después irse, porque los ciervos solamente salían de noche en ese lugar. Así que ideó una manera. Comenzó a colocar diferentes dulces entre las plantas para que este ciervo, atraído por ellas,
llegara a un punto donde el ciervo no quisiera estar. Y así fueron los siguientes días, las siguientes semanas. El ciervo ya no iba una vez en la noche, iba dos, iba 3 veces, comía y buscaba hasta llegar a ir en contra de los estatutos de los siervos, de no ir en las tardes, solamente ir en las noches, y comenzó a ir por esa ansiedad, por esa condición de llegar a ese punto, comenzó a ir también en las tardes. Y en ese mismo momento supo el rey que había dado con la manera de atrapar a ese malhechor que estaba destruyendo sus plantas, ¿no? Así que puso un caminito como ese de Hansel y Gretel, ahí de panes, pero este era de dulces. Así que llegó el ciervo en un horario que no debería haber ido, en la tarde, ante los ojos de todos, y llegó a una misma jaula, donde más adelante uno de los súbditos del rey estaría atravesando su corazón con una gran estaca. ¿Cómo pasó esto? Porque lo que alimentamos es lo que el día de hoy nos va a comenzar a definir. Este siervo, tal vez en el pensamiento de siervo, pudo haber dicho: no va a pasar nada, está bien, me gusta, me agrada, ¿qué de malo puede pasar? Estoy seguro que si ese siervo supiera el final, de un salto se va corriendo. Pero nosotros sabemos cuál es el final de una vida de ansiedad, de estrés, de conflictos, de problemas, y seguimos caminando y seguimos andando en ese camino de las cosas dulces, de pensamientos que nos agradan, de satisfacciones temporales, y se nos olvida el plan que Dios tenía para nosotros: ser luz, ser sal, y no ser esa lámpara que se esconde debajo de un almud, sino ser una luz que alumbra a tu familia, tus preocupaciones, tus luchas, tus batallas, y que en ella podemos ser un reflejo de Dios a las personas que están a nuestro alrededor. Así que no podemos dejar ser personas, no podemos convertirnos en personas llenas de ansiedad, ansiosos por nada, enojados por nada, estresados por nada. Más bien recordar cómo Dios puede utilizar nuestra preparación, que es la letra P, nuestra A, que es alinear también nuestras vidas, y nuestra Z, que es el zambullirnos en sus principios, en su palabra y sobre todo en su amor. Así que, familia, amigos, gracias por acompañarnos hasta este momento. Les invitamos a que puedan compartir este mensaje a muchísimas más personas. Les mandamos un abrazo a todos. Nos vemos este domingo. Es imperdible el domingo, porque estaremos celebrando a mamá. Hay un evento hermoso, hay una sorpresa que queremos dejarlo como sorpresa para que vengan todas, y por supuesto el evento de gala. Estaremos cerrando con broche de oro esta maravillosa serie de mejores decisiones, menos arrepentimientos. Así que gracias por estar acompañándonos hasta este punto. No te desconectes, regresamos con algunos anuncios finales y nos vemos hasta la próxima.